A continuación, tenemos la oportunidad de profundizar en cómo se materializan el derecho a la educación, el derecho a la participación y el derecho a la reunión. Todo ello se aúna en ESENRED, la Red Española de Escuelas hacia la Sostenibilidad. Y para ello tenemos aquí a José Manu Gutiérrez Bastida. Él es profesor, especialista universitario en educación ambiental en la UNED, máster en Educación Ambiental en el Instituto de Investigaciones Ecológicas, mención especial en el primer premio Francesc Xavier Gil de la Universidad de Barcelona, experiencia laboral en diferentes escuelas e institutos, 11 años en el Centro de Experimentación Escolar de Pedernales, 8 como director pedagógico y actualmente forma parte de Ingurugela, Servicio de Educación Ambiental del Gobierno vasco. Allí lo que hace es desarrollar formación, asesoramiento, investigación para profesorado, con más de 50 publicaciones, entre los que se encuentran artículos, informes, libros sobre constructivismo, evaluación, autorregulación de aprendizajes, procesos de EA, educación ecosocial. Tuvimos el placer de contar con él hace pocos meses, en abril, en nuestra feria también, que celebramos dentro del Festival de Derechos Humanos. Y qué decirte, José Manu, un placer una vez más tenerte aquí. Ongi etorri, etxera. Gracias, encantado de volver. Y eso, lehendabiziko gauza eskertzea eskurari gutaz kontatzea, hori gure historia kontatzeko. Bueno, ESENRED, Redes Escolares hacia la Educación en Justicia y Sostenibilidad. La verdad es que en las intervenciones anteriores, tanto la de Carlos como la de Luis, me han puesto alfombra roja para lo que voy a contar ahora y sabréis por qué, veréis por qué. Bueno, primero contaros que vengo de aquí, de Ingurugela. Ingurugela es un servicio, es una red de equipamientos de centros de educación e investigación didáctico-ambiental que nos dedicamos a la educación ambiental, ¿no? ¿A quién se le ocurrió esto? Pues bueno, algunas sabiamente, allá por la década de los 80, pensó, pues para hacer educación ambiental, ¿por qué no juntamos al Departamento de Educación y al Departamento de Medio Ambiente? Y entonces desde el Gobierno vasco surgió este servicio, esta red de equipamientos, allá por 1989. Y entonces dijeron, pues, ¿qué tiene que hacer este centro, este Ingurugela? Pues, por una parte, lo vamos a dedicar a investigación, como lo ponía en su propio título, su propio nombre, investigación sobre, en y para educación ambiental, formación docente. Nuestro espacio de trabajo es la enseñanza no universitaria y nos dedicamos también entonces a la asesoría de esos centros, ¿no? También tenemos varios centros de documentación, algunos de ellos pues de los más importantes específicamente en educación ambiental, de los más importantes de Europa. Trabajamos también en campañas del Gobierno vasco de temática medioambiental y en sensibilización, ¿no? Bueno, actualmente lo que más tiempo nos lleva, lo que más tiempo nos dedicamos es al desarrollo de la Agenda 21, a la Agenda 21 escolar, que era hasta ahora, a veces todavía nos cuesta cambiar el chip, y estamos desarrollando la Agenda 2030 escolar, ¿no? ¿Os suena la Agenda 2030, que viene de la ONU, los ODS? Bueno, pues estamos haciendo un cambio, una actualización del programa hacia eso, ¿no? Actualmente participan 450 centros de la comunidad autónoma, lo cual viene a ser el 65% de los centros en los que podemos tener influencia. Pues bien, de estos centros, quienes llevan más de 5 años piensan que tienen una buena experiencia, pueden presentarse a lo que se llama un proceso de reconocimiento como escuela sostenible. Este procedimiento consta de una autoevaluación y luego una auditoría externa, y si el proceso se valora positivamente, pues al final reciben un reconocimiento que en los últimos años ha sido el propio Lehendakari quien ha dado a los centros el certificado como escuela sostenible, ¿no? Actualmente tenemos 110 centros que cumplen este requisito, que tienen que revalidarlo cada 4 años, y con estos centros hemos formado lo que llamamos la red IRAES 21, ¿no? Iraunkortasunerako Eskola, ¿está? Centros hacia la sostenibilidad. Y con estos centros, con esta red, es con la que participamos en ESENRED. ESENRED
es una red de redes que se esparce por el Estado. Actualmente hay 15 redes. Contamos con más de 4.200 centros educativos, con más de 1.700.000 estudiantes y con más de 100.000 docentes, todos y todas ellas participando de la red. Esta red, SENRED, a su vez, forma parte también de una red más amplia a nivel europeo de otras redes, de otros grupos de escuelas, de centros educativos que están trabajando por la sostenibilidad. Y lo hacemos a través del programa Let's Take Care of the Planet, y que a su vez forma parte de una red más amplia, una red a nivel internacional, que es la que se denomina Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta, la CONFIN, algo que va a salir bastante en la explicación, en la exposición que vamos a hacer, ¿no? Bueno, aquí hay un montón de datos, un montón de redes, pero ¿qué es SENRED? Pues bueno, SENRED es una red de redes de iniciativa pública, bien sean ayuntamientos, sean diputaciones, sean gobiernos autonómicos, de centros educativos que trabajan por el desarrollo competencial en sostenibilidad del alumnado. En sostenibilidad entendido en sentido amplio, como vais a ver más adelante, ¿no? Surge en 2011 y desde entonces pues estamos ahí dando guerra. Para ir hacia este objetivo principal se plantean 4 objetivos. El primero, que sería el que tiene toda red que se precie, facilitar el encuentro, el intercambio, la colaboración, difusión entre las distintas redes, pues de los programas, de los materiales, de las ideas que tienen, recursos didácticos, ¿no? Así como también, evidentemente, muchas veces son sitios donde hacer dudas, resolver problemas o ponerlos encima de la mesa, compartirlos de los asuntos de cada día, ¿no? Del día a día. El segundo objetivo se basa en el primero, y es que en base a ese intercambio lo que intentamos es promover la reflexión, promover la innovación, la evaluación sobre esa propia práctica para construir colectivamente pues, modelos de referencia, ¿no? En los que poder mirarnos y en los que poder avanzar. Con estos 2 objetivos ya pasamos al tercero, que quizás sea el núcleo principal de esto, ¿no? Es desarrollar proyectos comunes compartidos por las redes que busquen 2 cosas. Por una parte, la mejora competencial del alumnado en cuanto al tema de sostenibilidad y a través de su protagonismo participativo, así como, en segundo lugar, la competencia docente de educación en sostenibilidad. Y el cuarto, pues hasta ahora nos hemos mirado en el ombligo, en el cuarto pues intentamos mirar más allá, ¿no? Y lo que tratamos es establecer contactos, relaciones, proyectos comunes con otras redes internacionales de escuelas hacia la sostenibilidad, pues bueno, como hemos explicado antes. La realización de estos objetivos se desarrolla a través de acciones, ¿no? La primera acción sería lo que llamamos el seminario. El seminario es un espacio de encuentro, de intercambio, que realizamos en el CNEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental del Estado, que es una especie de Ingurugela, pero a nivel estatal. Y este seminario se realiza con el personal técnico de las redes. Este es un espacio de personal técnico de las redes y digamos que es el equipo motor que va a mover todo lo que vamos a ver que hace SENRED. Ahí surge todo y aunque algunas redes ya estábamos en contacto pues desde un par de años antes, digamos que empieza a funcionar desde 2010. Bueno, una de las acciones que hacemos es, y dedicada a lo que hablábamos antes de la competencia docente, pues es un simposio de docentes de SENRED, ¿no? Es un encuentro anual de docentes que les pillamos justo en los 2 o 3 primeros días de vacaciones, en los primeros días de julio, y les ponemos la condición, nosotros maltratamos a los docentes, la condición es que tienen que llevar una práctica de éxito. Tú vienes a aprender, sí, todos tenemos ganas de aprender, escuchar, a ver cómo hacen los demás, pero tú traes también una experiencia que estés haciendo en el centro, que funcione, etcétera. Entonces se da eso, un espacio interesantísimo de intercambio de experiencias de éxito. Por ejemplo, estamos viendo ahí en la foto, ¿no? Alguien está contando a los demás, ahí en medio del bosque, pues bueno, cómo hacen sus cosas.
Y luego también contamos con formadores, con personas referentes en educación ambiental. Y en los últimos años hemos contado precisamente con Luis, hemos contado con Yayo, que va a estar a la tarde, y también les animamos a realizar proyectos en común entre centros, ¿no? Esto lo llevamos haciendo desde 2015 y son como gran hermano. Es una cosa que dura poco, pero es muy intensa y al final pues todo se magnifica, ¿no? Y se hacen unas relaciones, genera un ambiente fantástico y nos vamos con las pilas cargadas. Otra acción que realicemos ya a nivel de centro es lo que llamamos la acción de Senred 5 de junio, ¿no? Aprovechando el Día Mundial del Medio Ambiente, lo que se trata es de proponer a los centros una actividad común de educomunicación acerca de alguna temática de la actualidad de ese momento, ¿no? Como puedan ser pues, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Aprovechamos en su día que la COP de Chile pasaba por Madrid, pues también para que hicieran sus propuestas, o la vacuna necesaria para cambiar el mundo en la pandemia de la COVID-19, ¿no? Y la joya de la corona, ¿no? La Conferencia Internacional de Jóvenes Cuidemos el Planeta, CONFIN, ¿no? Esto es un proceso constructivista, pedagógico, a través del cual las personas debaten problemáticas ecosociales y escogen representantes que llevan sus planteamientos a otras instancias, a niveles superiores, ¿no? Los niveles de los que hablamos son a nivel escolar. La escuela hace un día, se transforma, rompe toda la organización y el funcionamiento que tiene para hacer una asamblea, una conferencia entre todas las alumnos y alumnas que preparan ellos y ellas autónomamente y que realizan ese trabajo, fundamentalmente alrededor de dos premisas. ¿Qué responsabilidades van a adquirir? Aquí, cuando hablamos de responsabilidades, no es esa responsabilidad de culpabilidad que muchas veces nos dicen los políticos, ¿no? Que sois responsables de, no, sino responsabilidad en su origen etimológico, ¿no? De responder, de dar respuesta a algo, a algún problema que tenemos enfrente, ¿no? Y en ese sentido lo trabajamos. A nivel escolar, luego a nivel autonómico, pues juntamos representantes de esas conferencias escolares, donde eligen a esos representantes. En la autonómica lo mismo, luego se hace en la estatal. La estatal, casualidad, se ha celebrado desde el domingo hasta ayer y hoy los chicos y chicas están presentando en Sevilla sus conclusiones a las autoridades, porque siempre estas conferencias acaban, entre otras cosas, con una demanda, con una presentación de responsabilidades a las autoridades, a quienes tienen poder de decisión, ¿no? Los ejes son, resumiendo, joven educa a joven, joven elige a joven y una generación aprende con otra, ¿no? Lo que buscamos es eso, ¿no? El empoderamiento de las y los estudiantes con la intención que desarrollen una responsabilidad individual y colectiva, sobre todo colectiva, que les impulse a actuar local y globalmente frente a la crisis ecosocial que amenaza la vida de la Tierra. Es un proceso absolutamente empapado de las teorías de Paulo Freire, que lo seguimos a rajatabla. Bueno, de hecho, de allí surge de Brasil, es de donde viene esta propuesta que nos encandiló y que seguimos trabajando. Hemos tenido la suerte de capacidad de hacer milagros, porque si vieseis lo que hay aquí detrás es muy frágil. Entonces, poder contar hoy que hemos hecho 5 conferencias internacionales en el Estado, pues para mí me parece un milagro. La primera la hicimos aquí, en Vitoria-Gasteiz, y luego a partir de ahí, pues bueno, se han hecho en Barcelona, Logroño, Alcaraz, y ahora mismo os he contado, ayer terminó la de Guadarrama. Y luego hemos sido capaces también de organizar otras 3 a nivel europeo. 2 veces en Bruselas, que nos ha acogido el Comité de las Regiones, y una vez en Lisboa, en el Parlamento portugués. Bueno, y todas estas acciones, todos estos objetivos, ¿por qué? ¿No? Bueno, Luis ha pasado un poquito por encima de ello y yo creo que merece la pena igual frenarnos un poquito y luego seguimos otra vez con ese enredo, ¿no? Esto ya lo conocéis, ¿no? El 12 de abril de 1961,
Yuri Gagarin entró en la nave Vostok 1, comenzó a tocar los controles de prelanzamiento y esperó la cuenta atrás. Y ya cuando estaba arriba, horas más tarde, murmuró a la torre de control una de las frases más hermosas y a la vez más obvias de la historia, ¿no? Dice, la Tierra es azul. ¡Qué maravilla! Es asombrosa, ¿no? Y hace 2 años, casi 60 años después, Sunita Williams, que es la mujer que tiene el récord de permanencia en la Estación Espacial Internacional, decía, miras hacia abajo, al planeta Tierra, y es difícil concebir a 2 personas discutiendo. Es imposible imaginárselas peleando, porque todo parece una sola cosa, que vivimos en esos maravillosos continentes todos juntos. Pero, según nos acercamos más y más a la Tierra, pues ya la fotografía esa cambia, ¿no? El azul a veces se vuelve gris, negro, marrón. Nos encontramos que hay otras imágenes que no muestran esa cara maravillosa, ¿no? Con problemas de contaminación, del aire, del agua, de tierras, de efectos meteorológicos cada vez más extremos, de la pérdida de hábitats para la biodiversidad, del consumo exacerbado que impulsa cada vez un mayor extractivismo de los bienes comunes o recursos naturales, que llaman algunos, y un crecimiento exponencial de los residuos, ¿no? Basado en ese consumismo. Pero también vemos imágenes como la de aquel bebé que pasaban por encima de unas concertinas, ¿os acordáis? O el que apareció en una playa. También nos encontramos con esas imágenes, ¿no? Los miles de cuerpos abandonados en el Mediterráneo o los que hacen cola en la fila en la frontera de Estados Unidos, ¿no? O imágenes como la semana pasada de un grupo de personas manifestándose contra los homosexuales en un barrio madrileño, ¿no? Hace 3 años nos dijeron que la mitad de la riqueza mundial está en manos del 0,7% de la población mundial. O sea, ni siquiera en el 1%. En el 0,7% está la mitad de toda la riqueza mundial. Pues bueno, esto evidentemente lo que nos marca es que estamos en una gran crisis ecológica y social, ¿no? Una gran crisis que se resume, a mí una de las frases que mejor resumen esto es la de Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. O sea, que no lo digo yo, no lo dice un ecologista radical que es exacerbado, que esté no sé qué, que pueda... No, lo dice el secretario general de Naciones Unidas en 2009 con objeto de la COP de Dinamarca. Tenemos el pie atorado en el acelerador y vamos derechos al abismo. Poco que comentar, ¿no? Es que los indicadores de actividad humana, ¿no? De los consumos de agua, de tierras, del aumento de nuestros transportes, del aumento del turismo, del aumento de la actividad industrial, etcétera, etcétera, pues tienen consecuencia directa en los indicadores ecosistémicos, ¿eh? Pues cada vez tenemos más CO2 en la atmósfera, cada vez más óxido nitroso, cada vez las aguas de los océanos están más acidificadas, tenemos pérdidas de biodiversidad, pérdidas de suelo agrícola, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, los indicadores nos dicen que estamos mal. Hemos pasado el pico del petróleo la década pasada. Esto es lo que más conocemos. O sea, el sistema social que tenemos basado en la energía fósil va a cambiar, sí o sí. Pero no porque queramos ser más verdes, sino porque es que ya no hay más petróleo. Por eso habéis notado estos días en la prensa, ¿no?, que están subiendo los precios del petróleo, del carbón, del gas, no hablemos de la electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Con esto también está pasando con muchos de los elementos y minerales que usamos comúnmente, o muchos han pasado el cenit o están a punto de pasarlo. Entonces, tenemos que pensar en otras cosas, ¿no? Hace poco, hace 15 días, la fábrica de Mercedes de Vitoria estaba cerrada porque no había semiconductores, ¿no? Esos chips súper necesarios y para los que se necesitan lo que se llaman tierras raras, ¿no?
Con esto de la pandemia, pues habían parado las producciones, no sé qué, China está acaparando todo lo que puede y más. Entonces, eso lo vamos a ir viendo cada vez más, ¿no? No sé si eso, ¿no? Si al final vamos a llegar a lo que se llama un colapso, ¿no? Pero desde luego va a haber un decrecimiento material, eso está claro y va a ser considerable, ¿no? Y luego también tenemos, por otra parte, indicadores de desarrollo social, ¿no? ¿Por qué surgen los ODS, ¿no? Si miramos a qué se dedican los ODS y cuáles son las causas, pues veremos que estamos hablando de pobreza, de hambre, de desigualdad entre personas, entre países, entre géneros, bueno, cosas que hay que superar, ¿no? Con esto lo que ha sucedido es que incluso hemos cambiado de era geológica, ¿no? Ya la academia acepta que hemos pasado del Holoceno al Antropoceno. Al Antropoceno, que sería el primer periodo ecológico determinado por los restos de la actividad humana, de la actividad industrial humana. Ya se encuentran en los estratos, que se ha puesto la fecha más o menos 1950, en esos estratos ya se encuentran evidencias pues, de eso, de un incremento del CO2 atmosférico, de los residuos de las detonaciones nucleares, de los residuos de industria pesada, depósitos de aluminio, cemento, plásticos, microplásticos y sobre todo también huesos de pollo. Pero eso igual es otra historia, ¿no? Por eso hay personas que llaman, es el producto más consumido, ¿no? Hoy día hay, no sé si eran 200 pollos por cada ser humano criándose, ¿no? Y es tal el consumo que también se están notando capas de esto. Por eso algunas personas le llaman a esto el gallinoceno en vez del antropoceno, ¿no? Y hay otros que le llaman el capitaloceno, porque ponen el énfasis en que es el capital el causante de esto, el capitalismo. Bueno, visto esto, pues hay que cambiar. Como nos decía Luis un poco, pues los cambios tienen que ser radicales y hacia un enfoque ecosocial, ¿no? En este sentido, pues citar tres posibles ejes de actuación, ¿no? Uno, el superar la linealidad, ¿no? El superar la causa-efecto, el superar que las cosas son simples, ¿no? A veces son sencillas, pero no son simples, ¿no? Sino que hay detrás de ellas hay complejidad, ¿no? Y necesitamos un enfoque holístico, un enfoque sistémico, un enfoque multidisciplinar, no encajado como lo tenemos ahora, que comentaba Luis, en las distintas asignaturas, ¿no? Necesitamos superar los valores que están en la sociedad esta de consumo en la que tenemos, ¿no? De ese consumo material, del individualismo, ¿no? Del yo, de la competitividad, del más, y trabajar más los valores postmateriales como podrían ser el compartir, el cuidar, el cooperar, el mejor frente al más, ¿no? Los beneficios sociales, que al final es lo que nos hace como personas sentirnos mejor. Y luego la tercera sería que, si bien es un enfoque destinado a resolver todos estos problemas ecosociales, está más enfocado, si cabe, a que las personas sean felices. Por eso es importante el anterior punto, trabajar otros valores para que al final las personas sean felices, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? En este sentido, una civilización ecosocial sería, según Salonen, en su obra, sería la asentada en el crecimiento humano, no en el crecimiento económico, como estamos ahora. Ese mantra que se repite una y mil veces, en el crecimiento y el aprendizaje sobre un equilibrio que tenemos que guardar. Un equilibrio entre tres cosas frágiles, la libertad, la suficiencia y la responsabilidad frente a un planeta que tiene límites, que tiene límites. Y para ello, desde educación, nos toca crear ecociudadanía, ¿no? Ecociudadanía, que sería, según la maravillosa Lucy Sofé, nos habla que es una forma de relación en el mundo centrada en el vivir aquí juntos. Y es que no nos queda otra. Nos toca vivir aquí juntos y juntas. Las personas con el resto de seres vivos, con el resto de los elementos de la biosfera, etcétera, etcétera. Pues vamos a buscar la manera en la que
ya que estamos condenados, entre comillas, a vivir así, juntos, pues que haya una relación contextualizada, ubicada, que implique la responsabilidad colectiva y respecto a los sistemas de vida de los cuales formamos parte, que a veces nos parece que no, que ya hemos salido de ahí, ¿no? Y que necesita personas que necesitan competencias para insertarse de manera eficaz en las dinámicas políticas de decisión y acción relativas a los asuntos sociológicos. Importante, participar, insertarse en las dinámicas políticas y sociales de decisión. Y eso es lo que intentamos hacer, como vamos a ver luego dentro del SENRED. Para ello, ¿qué es lo que intentamos hacer? Pues poner la vida en el centro de toda actividad escolar, ¿sí? Debería ser una cosa que se ponga en todas las actividades, ¿no? Fijaos, por ejemplo, hace unas semanas alguien redujo impuestos del consumo de electricidad y subió los impuestos a las empresas generadoras. Y alguien se sintió afectado, ofendido, mal en definitiva, y dijo, bueno, vamos a paralizar todos los proyectos de energías renovables, ¿no? En esta segunda parte, si esa decisión se hubiese tomado centrada en la vida, quizás se hubiese tomado de otra manera, ¿no? Porque si hubiesen tomado en cuenta las cantidades de personas que sufren la pobreza energética, que sufren para llegar a fin de mes, que sufren por tener una vida digna, pues quizás la decisión hubiese sido de otra manera. E incluso no solo a los afectados, hay otros afectados también, ¿no? Si se paralizan estos, pues luego hay otras empresas que no van a tener ese trabajo, que van a tener que mandar a sus trabajadores y trabajadoras al paro. Y volvemos a saber lo que es problemas de paro en la sociedad, en las familias, etcétera. Pues bueno, poniendo la vida en el centro, a la hora de tomar las decisiones, se pueden hacer de otra manera. Y basados en dos cosas que nos ha comentado Luis, en que somos unos seres, los seres humanos, radicalmente interdependientes y radicalmente codependientes. Somos radicalmente interdependientes porque desde que nacemos necesitamos de otras personas para poder vivir, para poder desarrollarnos. Lo mismo cuando estamos enfermas, lo mismo cuando somos mayores y estamos dependientes. Y somos radicalmente codependientes porque todo lo que necesitamos para vivir, para subsistir, viene de la naturaleza. Para alimentarnos, para beber, para cobijarnos, para abrigarnos. Somos naturaleza. Y siendo conscientes de estos, es donde podemos realizar esta labor educativa, ¿no? Y es una labor educativa que está, como vamos a ver ahora, inserta y muy relacionada con los derechos humanos. Si bien hay muy poca literatura en cuanto a unir educación ambiental y derechos humanos, me he basado en estas tres próximas diapositivas en un trabajo de Daniel Gil y Amparo Vilches, que hacen esta unión, ¿no? Que no creéis que me lo he inventado yo, sino que alguien que sabe bastante más pues lo pone por aquí, ¿no? Y es una relación muy interesante, ¿no? Os habla de que en un primer lugar salieron los derechos de primera generación, derechos democráticos, civiles y políticos, que evidentemente son condición sine qua non para aquello que decíamos en lo de ser ecociudadano, ecociudadana, para tener un desarrollo sociopolítico. Capacidad democrática, capacidad para participar en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vinieron los de segunda generación, ¿no? Son los derechos más económicos, sociales o culturales, ¿no? Cuando hablan de salud, de alimentación, de trabajo, de vivienda, de educación, etcétera, ¿no? Que son absolutamente necesarios para el desarrollo integral de las personas, pero que son absolutamente insuficientes para acabar con la crisis ecosocial que tenemos en el planeta. Por eso surgen los de tercera generación, aquellos a los que se les puso el título de derechos ambientales y de solidaridad, que son derechos a un ambiente saludable, a la paz, a la sostenibilidad para todos los pueblos y para las generaciones futuras, que ellos solos tampoco son nada si no se han dado los anteriores. Estos nos hablan de que la
degradación del medio ambiente finalmente va a constituir un elemento fundamental en la cuestión de supervivencia, pero en cualquier lugar. Lo vemos con el cambio climático que nos explicaba la compañera antes, las situaciones dramáticas que se van a dar, ¿no? Y ya es urgente, porque ya existen los primeros refugiados climáticos, ¿no? Luego el derecho a la paz, todas las situaciones bélicas que se están dando en el planeta, ¿no? Impiden que las personas se puedan desarrollar, generan un montón de víctimas, un montón de personas refugiadas y un montón de crisis ecológica, ¿no? Los sitios pues quedan también de aquella manera, ¿no? Y luego el desarrollo a un derecho de todos los pueblos en clave de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a ayudar, en definitiva, a poner fin a esta crisis ecosocial global y a producir un acceso universal a los recursos naturales que llamamos, que quizás sea mejor llamarles pues bienes comunes, porque recursos siempre es una visión antropocéntrica y los bienes están ahí, ¿no? Bueno, con ello hablamos con todo esto, pues que pretendemos hacer una educación ecosocial, ¿no? Perdón. ¿Sí? Bueno, una educación ecosocial que sería aquel proceso que a través de la transformación ecosocial, ecológica y social de nuestro modelo de vida supone una nueva cosmovisión, una manera nueva de ver el mundo. No antropocéntrica, no con el ser humano como centro del mundo y alrededor del cual gira todo, sino una nueva visión ecosocial en la que estén interrelacionados lo ecológico, lo social y se ajusten entre ellos, ¿no? En las que las personas desarrollan sus capacidades y aptitudes plenamente y constituyen su ecociudadanía, ajustando su actividad a los principios de codependencia e interdependencia y cuidando los vínculos, esos vínculos que muchas veces los vemos rotos entre nosotros y los demás seres humanos, dependiendo además de dónde vengan, de qué color sean y de qué recursos económicos dispongan, y con el resto de seres vivos también, ¿no? Atendiendo al fin último de la educación que, retomando otra vez a Paulo Freire, pues sería ser felices, ¿no? En este sentido, y dentro de todo este contexto, vamos a ver algunas de las acciones que se realizan en el SENRED y que puedan tener conexión con esto, ¿no? En definitiva, estamos hablando de una educación basada en la ética, ¿no? En una ética ecosocial. Entonces, por eso he hecho un ejercicio de agruparlas en base a la carga ética que tienen, ¿eh? Digamos que podemos discutir algunas si entra aquí o entra allá, pero bueno, en general la idea sería esta, ¿no? El primer grupo serían acciones de adaptación. Sabemos cuando hablamos de cambio climático hablamos de adaptación y mitigación, ¿no? Entonces, en cuanto a adaptación, serían decisiones más morales que éticas y en ellas entrarían la propuesta de, pues eso, de los ecogestos, ¿no? De los usos del agua, de la iluminación, del papel, uso de la impresora en las escuelas, etcétera, ¿no? La creación de protocolos de gestión, clasificación de residuos, etcétera. La comunicación de los ecogestos dentro del ámbito familiar o dentro de la comunidad educativa. Un segundo paso serían las acciones de mitigación, ¿no? Propuestas de carácter político en el sentido de letras mayúsculas, política con letras mayúsculas, en el sentido de que se preocupa de lo público, ¿eh? No de que va con este partido o con otro partido. Carácter político y tecnológico, ¿no? Como pueden ser propuestas de mejora de la eficiencia energética dentro del centro escolar, la movilidad escolar, regeneración de patios, mercadillos solidarios, cuyos beneficios se llevan a ONGs, etcétera, alimentación saludable, limpieza de ecosistemas cercanos al municipio donde está el centro, plantación de flora autóctona, etcétera, etcétera. Ya en un tercer nivel lo llamamos acciones de transición, ¿no? Ya son respuestas a la crisis marcadas por el agotamiento de los combustibles fósiles, de la consciencia de eso, y por la crisis social global, ¿no? En ese sentido, los chicos y chicas hacen propuestas de consumo responsable y local,
de cooperación, de buen vivir, de agroecología, de diversidad cultural y lingüística, de biodiversidad, de soberanía alimentaria, de economía centrada en las personas, de relación igualitaria entre géneros, de ejercicios de contrapublicidad, del jabón de Marchena. O sea, tiene que aparecer aquí el jabón de Marchena porque en Marchena hay una escuela y un instituto que se unen, recogen el aceite usado de toda la comunidad escolar y con ello hacen jabón. Tienen un proyecto desde 2 años hasta el instituto y se hacen los distintos procesos para hacer el jabón y luego distribuirlo. Con ese jabón se surte en las propias escuelas, se surte en las comunidades escolares y hay un gran excedente que llevan al Sáhara, a Togo, a Gabón, etcétera. En sitios donde a veces en Togo llega a un pueblo en el que llega al sitio de asistencia médica, es el único antiséptico que tienen. Entonces, bueno, son proyectos así que en teoría parecen sencillos, ¿no? Y que son simples, son humildes, pero fijaos las implicaciones que puede llegar a tener, ¿no? Pues de ese pelo hay bastantes. Campañas internacionales pues, contra el uso de aceite de palma, cambio climático, con las mujeres científicas, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos de International Animal Rescue o Homeward Bound o Mother Nature Needs the Harter. Y las siguientes pues ya serían las más profundas, ¿no? Digamos que son propuestas que ya producen cambios en las estructuras ecosociales, bien sea del centro, bien sea del municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Y contribuyen a la mejora de las condiciones de la comunidad con procesos políticos de empoderamiento con las acciones concretas adecuadas a las capacidades de los y las estudiantes, por supuesto. Estamos hablando de cuando realizan, lo ponemos con nombre de adultos, para ellos y ellas es otra cosa, pero hacen pactos ecosociales, hacen recuperación de los cuidados, sobre todo en pandemia, en el confinamiento hubo muchas experiencias de recuperación de cuidados, ¿no? Participan en planificación territorial, ecológica y social, gobernanza y presupuestos democráticos, recogida de material escolar y caravana solidaria a Sáhara, por ejemplo, se hacen en muchos centros. Hay propuestas de economía social centrada en la vida, construcción ética de ecociudadanía, trabajo por los derechos humanos y la dignidad de las personas, cuidado y sensibilidad y sostenibilidad de la trama de la vida. Y os voy a poner, como ellos y ellas no han podido venir aquí a contaros realmente lo que hacen, pues voy a ilustrar un poco, algunas no merecen la pena comentar. Cosas que se hacen en los distintos centros de... Estos a veces son microproyectos o campañas de sensibilización que se llevan. Mi ciudad sostenible. Muchas experiencias intergeneracionales. Estos son los del jabón de Marchena. Aquí los chicos y chicas se apropian de 2 parcelas de aparcamiento en la ciudad para hacer una zona jardinada, movilidad escolar. Ayuda a Charlie, otro proyecto entrañable en el Levante para recuperar las dunas donde nidifica esta ave, ¿no? Haciendo red, mandando mensajes a la COP21, el 11 de febrero a las científicas y el medio ambiente. Aquí también se hizo en su día sobre mujeres y medio ambiente. Aquí trabajamos con, esta es Carmele Llano, es bilbaína, que lleva la dirección del Animal Rescue Center de Borneo, que se dedica a recuperar los orangutanes que
pues por el aumento de la palma para aceite, ¿no? Y esta es Ursula López, que también participó en la Confin de aquí, que en 2018 participó en la expedición Home Barbaú Project, una iniciativa enfocada por el liderazgo y empoderamiento de las mujeres en el ámbito científico, que creo que son 80 mujeres en un barco, van recorriendo la Antártida, viendo durante, no sé si son 2 meses, 3 meses, los trabajos que se van haciendo en las distintas estaciones de allí, ¿no? Y ahí tuvimos la oportunidad de que lo contase a los chicos y chicas, ¿no? Y cómo es una científica, cómo se hace una científica. Aquí comparan las escuelas, cómo son en otros sitios, cómo son las que tenemos aquí. Un mercadillo solidario, manifiesto por la COVID de la red catalana. Y aquí estamos en eso que citábamos del simposio de docentes. Hay otro docente contando sus batallas al resto, o bien en el bosque de al lado cuando tenemos oportunidad. Esto sería una Confin escolar. Como veis, se rompe el horario, las estructuras, se juntan de todas las edades, discuten, hablan. Esta es otra Confin en Albacete. Esta es una Confin autonómica, aquí que hacemos en la Ecochea de Urdaibai. Esta sería la de Palencia. Esta es cuando hicimos la Confin estatal en Barcelona, Confin estatal de La Rioja, Confin estatal de Alcaraz, en Albacete. Siempre las fotos son del último acto, que se hace un acto de comunicación, ¿no? Estas son nuestras chicas en el Consejo de las Regiones de Bruselas, esperando a que salgan las parlamentarias y parlamentarios a la palestra. Y lo mismo aquí, en la Confin europea que se realizó en Portugal. Bueno, y el motor de todo esto, que lo hemos puesto al principio, pues son este grupo de técnicos y técnicas con sus colibrís, que es nuestro símbolo, a cuenta de un cuento, en el que ya veo que no tengo tiempo de contar. Y nada, deciros que Senred surgió en su día porque algunas personas teníamos un sueño y dijimos, ya es tiempo de dejar de soñar y empezar a hacer historia, y la estamos haciendo. Gracias. Es que ricasco, José Manu. Abrimos el turno de preguntas. ¿A alguien le gustaría comenzarlo? Os estáis acostumbrando a que las haga yo, ¿eh? Eso, ¿no? Igual, ¿me permites? Sí, por supuesto. Incluso si quieres contar el cuento, lo puedes contar. Vale. Vale, el cuento, cerramos con el cuento luego. Pero os comentaba antes que ha terminado ayer la Confin en Guadarrama, ¿no? Y hoy está una representación de jóvenes en Sevilla, en el primer foro urbano, que es quien ha acogido como paraguas la Confin, ¿no? Ahí va a haber un grupo de jóvenes que van a presentarles el manifiesto que han redactado a las autoridades, a las personas que tienen poder de decisión en estos temas, ¿no? En este caso, pues era de la ciudad, ¿no? Es largo, os voy a leer el último párrafo. Estamos hartos de que no se nos escuche, hartos de que no se nos tome en serio, y estamos hartos de que nos refugiemos en la idea de que los jóvenes somos el futuro para no buscar ningún cambio ya. Los jóvenes creemos en un futuro en el que no haya plásticos en el mar, un futuro en el que no haya desigualdades, en el que las masas no sean movidas por marcas, sino por acciones responsables. Queremos un futuro mejor, pero lo queremos para todos. Y con la colaboración y con vuestra colaboración, autoridades, este futuro empieza hoy. Porque si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotras y nosotros, ¿quiénes? Un aplauso, ¿no?, para ellos y ellas. Se lo merecen. Siempre nos sorprenden y nos seguirán sorprendiendo. Solo hay que dejarles espacio para su protagonismo, para su empoderamiento, y lo que recibimos son joyas como esta. Sí, tratarles como sujetos. Pues a colación de eso, por el Confint de Guadarrama, me gustaría preguntarte, claro, es el primer Confint post-pandémico.
Entonces, entiendo que ellos también lo han vivido de una manera concreta, todos tenemos nuestra propia experiencia. Me gustaría saber, bueno, veo que están desde la acción, están desde el enfado, que siempre es mejor que la tristeza, porque la tristeza es más pasiva, es reflexiva pero pasiva. Me gustaría saber si realmente parte están en esa indefensión aprendida o no, o vienen con ganas realmente de tomar cartas en el asunto y mostrarse activos y activas. Vienen con muchas ganas. Por una parte, están todavía en shock. Y por otra parte, no sabemos las consecuencias a medio o largo plazo que pueda tener en el desarrollo de estas personas, ¿no? Imagínate que cuando hablamos de chicos y chicas de 3, 4, 5, 6 años, se han pasado 1 año y medio de su vida viendo a la gente con la máscara, ¿no? Y no te acerques no beses a mamá. Entonces, las consecuencias esas, a ver por dónde salen, ¿no? Tendrán que salir alguna vez por alguna parte. Pero por otra, los que tienen más, digamos ya en edades más mayores, yo creo que les ha servido de acicate para reflexionar. Les ha hecho pensar mucho, les ha hecho darse cuenta de muchas cosas y a muchas implicarse y salir a la calle, ¿no? Los movimientos que vimos el 27 de septiembre, el viernes anterior, o lo que hemos visto los años anteriores, ¿no? De jóvenes ocupando las calles, ¿no? Por la inacción, contra la inacción por el clima, todo eso no puede ser explicado sin la educación ambiental, ¿no? Y este ha sido un elemento que tristemente va a ser favorecedor para que los chicos y chicas más conscientemente puedan participar en estas historias. Bueno, pues que bienvenido sea, con todo lo malo también que he traído. También, de alguna manera, trabajáis los espacios, es decir, los espacios son, sobre todo los recreos, son lugares de muchísima desigualdad, empezando desde que el fútbol lo invade todo, con sus reglas, con su lenguaje patriarcal. ¿Eso también lo soléis trabajar, además del medio ambiente y demás? Entiendo que sí. Sí. Si utilizamos la palabra medio ambiente, no hay ninguna definición de medio ambiente que diga es naturaleza. Cuando hablamos de medio ambiente, cualquier definición que veáis es siempre todo lo que nos rodea. Y lo que nos rodea hay espacio natural y espacio artificial, espacio creado por los seres humanos, ¿no? Entonces, así lo entendemos siempre en medio ambiente. Pero la educación ambiental se ha dedicado siempre al medio ambiente, claro, pero se ha entendido como naturaleza, ¿no? Como una relación con la naturaleza. Pero por eso quizás ahora hacemos más énfasis en lo ecosocial. Ahora no hay dudas. Hacemos educación ecosocial, educación para las crisis ecológicas y para las crisis ecosociales. Y una crisis social es el uso de los espacios en los centros y, por supuesto, que se trabaja, ¿no? Y se trabaja sobre todo pronunciando una palabra que igual nosotros pronunciamos menos en nuestro discurso, pero que pronunciaba más Luis, y es haciéndolo democráticamente, ¿no? Nosotros trabajamos con docentes que luego llevan las propuestas de la agenda a los centros y muchas veces dicen, es que no sabemos cómo hacer esto, tenemos problemas por ejemplo, ¿no? En el patio, a ver cómo hacer. Y digo, lo más fácil es sienta a varios representantes alrededor de una mesa y pone el tema en medio. Verás cómo te lo solucionan. Pero es que es así, es matemático. Lo que pasa es que no nos atrevemos a dar ese espacio ni de protagonismo, ni a veces de poder, porque estar encima de esto, pues te da como cierto poder, ¿no? Y en un aula. Entonces nos cuesta eso, ¿no? Ahí por eso trabajamos también la competencia con el profesorado, ¿no? Pero dejémosles. Y hay experiencias, pero maravillosas de haber desaparecido lo que es el campo de fútbol o los campos de baloncesto y haber hecho chocos donde la gente se sienta, se reúne o hay juegos de otras clases o tal, o se hacen dinámicas de baile, de gimnasia rítmica, etcétera, etcétera. Hay experiencias maravillosas y surgidas a iniciativa de ellos, siempre dándoles espacio para ello, claro.
Me parece curioso porque ayer comentábamos cómo los adultos muchas veces nos sentimos objetivizados incluso por las administraciones, es decir, que queremos más espacio para decidir, pero es que luego replicamos lo mismo con las generaciones venideras, ¿no? Claro. Al fin y al cabo tenemos muchas más cosas en común de las que creemos. ¿Alguna pregunta queréis hacer? Pues bueno, para cerrar, los docentes. Estamos hablando de los jóvenes, ¿vale? ¿Cómo están los docentes? ¿Y qué supone para ellos, por ejemplo, pues todas estas experiencias, ¿no? Que supongo que será una bomba de oxígeno, como comentabas, a principios de julio, cuando os juntáis y todo lo que supone, ¿no? Para vosotros y vosotros. Es la pregunta más difícil. ¿Cómo están? A ver, tenemos 65 centros implicados en la agenda. Eso quiere decir que hay un gran número de docentes que está por la labor de que hay que hacer cosas nuevas en la escuela, ¿no? A veces utilizamos el lema de cambiar la metodología para cambiar el mundo e intentamos hacer eso. Los docentes tienen muchas dificultades, ¿no? Hay una balanza que depende para dónde se incline, pues la respuesta va a ser favorecedora o va a ser entorpecedora, ¿no? Los docentes tienen un currículum sobrecargado, tienen un horario muy limitado, tienen unos ajustes organizativos brutales y tienen muchas dificultades a la hora de reunirse entre ellos, por ejemplo, de sacar una hora para hacer no sé qué. Son realmente dificultades de organización y funcionamiento terribles, ¿no? Por otra parte, hay una gran masa de docentes que quieren hacer cosas en esto y que ven que además que disfrutan con los chicos y chicas que se implican. Es lo que llamamos ahí los ecordescariac, ¿no? Que son los representantes de las aulas, ¿no? Con esos, cuando hablas con los docentes, o sea, disfrutan, se les ve relajados y orgullosos y orgullosas del trabajo que han realizado. Entonces, depende de la situación particular en la que esté un centro, en la que estén los docentes, para que eso. Yo creo que ganas hay, falta formación. Debemos de decirlo, en los últimos años, ¿a qué se ha dedicado la formación en educación? A la tercera lengua y a las tecnológicas, que nos pasan cada día nos pasan por la izquierda o por la derecha una nueva aplicación y tú estás todavía con la pizarra y la tiza o ya habrás pasado a la digital, pero ya hay otra cosa mañana que no sé qué, ¿no? Entonces, esas dos formaciones han dejado en un rincón a formaciones que van mucho más a lo social, que abarcan mucho más y bueno, pues hay un reto pendiente también. Bueno, pues está muy bien también poner sus necesidades en el centro para que podamos progresar. Tenemos una pregunta. Bueno, pues nada, oye, qué bien. Desde YouTube, dice así, ¿existe algún proyecto en educación pública en general en el Gobierno vasco que asuma directamente este currículum ecosocial o solo seguimos esperando que haya profesorado sensible en impulsarlo? De momento esperamos. Pero el programa que hemos dicho, que no hemos presentado el programa, ¿no? Pero que sería la Agenda Escolar 2030, está trufado de elementos de currículum ecosocial. Está muy trufado y está con esa línea y llegaremos hasta donde llegaremos, porque no deja de ser un programa, ¿eh? Es un programa en el que luego ya cada centro, en base a ese paraguas, pues hace su proyecto y permea hasta donde pueda permear, ¿no? Y nosotros ayudamos a que permee lo máximo posible, ¿no? Pero de ahí a que sea un currículum ecosocial, pues queda mucho. De hecho, la ley de la LOMLOE no lo es, ¿no? Tiene avances en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a esa perspectiva respecto a las anteriores, pero tampoco es suficiente como para denominarlo así, ¿no? Y luego, pues, lo que se pueda readecuar aquí, la próxima ley de educación de aquí, pues va a quedar limitada por la de Madrid y más lo que se puede hacer aquí. Si me dices si tengo esperanzas, no. Justo. Pero es lo que que vamos a seguir dando guerra, toda la que nos deje. También, ¿verdad? Pues sigamos. Pues un fuerte aplauso para que te veas con fuerza. Es que ricasco.